Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me meteré de lleno en ella. Es el día 323. Estamos leyendo Hechos capítulo 2, Romanos capítulo 2 y 3, así como Proverbios capítulo 26, versículos 27 y 28. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego repartidas y posadas sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban en Jerusalén. Judíos se desarrollan hombres de todas las naciones bajo el cielo, y al oír esto se juntó la multitud. Y estaban perplejos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y se asombraban y se preguntaban, diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo es que oímos a cada uno de nosotros en su propia lengua nativa, a los partos y a los medios y a los elamitas, y a los habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las partes de Libia que pertenecen a Cirene, y a los visitantes de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretinos y árabes? Les oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros qué significa esto. Pero otros, burlándose, decían que estaban llenos de vino nuevo. Pedro se dirige a la multitud, pero Pedro, de pie con los 11, alzó la voz y se dirigió a ellos. Hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, sabed esto y escuchad mis palabras. Porque estos hombres no están borrachos, como vosotros suponéis, pues es solo la tercera hora del día. Pero esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y en los últimos días Dios declara que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños, sí, y sobre mis siervos y mis siervas. En aquellos días derramaré mi espíritu, y ellos profetizarán, y mostraré maravillas en el cielo arriba, y señales en la tierra abajo, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes del día del Señor viene el día grande y manifiesto. Y será que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Los hombres de Israel oyen estas palabras. Jesús de Nazaret, un hombre que Dios os ha dado testimonio con obras poderosas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él en medio de vosotros. Como vosotros mismos sabéis, este Jesús entregado según el plan definido y la presciencia de Dios. Vosotros lo crucificasteis y matasteis por manos de hombres sin ley. Pero Dios lo resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte, porque no le era posible ser retenido por ella. Porque David dice acerca de él, he visto al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, para que yo no sea conmovido. Por eso se alegró mi corazón y se regocijó mi lengua. Además, mi carne habitará en la esperanza, porque no abandonarás mi alma al Hades, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Tú me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría con tu presencia, hermanos. Puedo deciros con confianza del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su tumba está con nosotros hasta el día de hoy. Estando allí por profeta, y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que pondría en su trono a uno de sus descendientes, previó y habló la resurrección del Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, y de ello todos somos testigos. Exaltado, pues, a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís. Porque David no subió a los cielos, sino que él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa,
pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, los primeros convertidos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, Hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, a quienes el Señor nuestro Dios llame a Él. Y testificando con otras muchas palabras, les exhortaba, diciendo, Salvaos de esta generación torcida. Y los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida entre los creyentes y el temor vinieron sobre toda alma, y muchos prodigios y señales eran hechos por medio de los apóstoles y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían sus posesiones y bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y día tras día, asistiendo juntos al templo y partiendo el pan en sus casas, participaban de la comida con corazón alegre y generoso, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a su número, día tras día, los que se iban salvando. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 2. El justo juicio de Dios. Por tanto, no tienes excusa, oh hombre, quienquiera que seas, cuando juzgas a otro, pues al juzgarlo te condenas a ti mismo, porque tú con el juez haces las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios cae justamente sobre los que hacen tales cosas. ¿Supones, oh hombre, que al juzgar a los que hacen tales cosas, y sin embargo hacerlas tú mismo, escaparás del juicio de Dios? ¿O acaso presumes de las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia? ¿No sabes que la bondad de Dios está destinada a conducirte al arrepentimiento? Pero con tu corazón impenitente estás acumulando ira para ti mismo en el día de la ira, cuando se revelará el justo juicio de Dios. Porque Él dará a cada uno según sus obras. A los que compren la paciencia y el bien obrar, busquen la gloria y el honor y la mortalidad, les dará la vida eterna. Pero para los que son facciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la maldad, habrá ira y furor. Habrá tribulación y angustia para todo ser humano que haga el mal, el judío en primer lugar, y también el griego. Pero la gloria y el honor y la paz para todos los que hacen el bien, el judío en primer lugar, y también el griego. Porque Dios no hace acepción de personas. Todos los que pecaron sin la ley, también sin la ley perecerán, y todos los que pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Cuando los gentiles que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley exige, son una ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Muestran que lo que la ley exige está escrito en sus corazones, mientras que su conciencia también da testimonio, y sus pensamientos contradictorios los acusan, o tal vez los excusan en aquel día en que, según mi evangelio, Dios juzgue los secretos de los hombres por Cristo Jesús, los judíos y la ley. Pero si te llamas judío, y te apoyas en la ley, y te jactas de tu revelación a Dios, y conoces su voluntad y apruebas lo que es excelente, porque estás instruido en la ley. Y si estás seguro de ser guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, corrector de necios, maestro de niños, teniendo en la ley la encarnación del conocimiento y de la verdad, tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñarás a ti mismo mientras predicas contra el robo? ¿Robas? ¿Tú qué dices que no se debe cometer adulterio? ¿Comete usted adulterio? ¿Tú qué aborreces a los ídolos, robas los templos? ¿Tú qué te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros. La circuncisión, en efecto, es un valor si obedeces la ley. Pero si quebrantas la ley, tu circuncisión se convierte en incircuncisión. Por tanto, si un hombre incircunciso cumple los preceptos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión?
Entonces los que son físicamente incircuncisos, pero guardan la ley, os condenarán a vosotros que tenéis el código escrito y la circuncisión, pero quebrantáis la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la verdadera circuncisión es algo externo y físico. Él es un judío que es uno interiormente, y la circuncisión verdadera es una cuestión del corazón, espiritual y no literal. Su alabanza no proviene de los hombres, sino de Dios. Capítulo 3. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O cuál es el valor de la circuncisión? Mucho para empezar, a los judíos se les confían los oráculos de Dios. ¿Y si algunos fueran infieles? ¿Acaso su infidelidad anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera sea Dios veraz, aunque todo hombre sea falso, como está escrito para que seáis justificados en vuestras palabras y prevalezcáis cuando seáis juzgados. Pero si nuestra maldad sirve para mostrar la justicia de Dios, ¿qué diremos que Dios es injusto al infligirnos ira? De ningún modo hablo humanamente, pues entonces ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Pero si a través de mi falsedad, la veracidad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué sigo siendo condenado como pecador? ¿Y por qué no hacer el mal para que venga el bien, como algunos calumniosamente nos acusan diciendo, su condenación es justa? Ninguno es justo. ¿Y entonces? ¿Estamos mejor los judíos? No, en absoluto. Porque ya he dicho que todos los hombres, judíos y griegos, están bajo el poder del pecado. Como está escrito, nadie es justo. No, ninguno entiende, ninguno busca a Dios. Todos se han desviado. Todos juntos se han equivocado. Nadie hace el bien, ni siquiera uno. La garganta es una tumba abierta. Usan la lengua para engañar. El veneno de asps está bajo sus labios. Su boca está llena de maldiciones y amargura. Sus pies son rápidos para derramar sangre. En sus caminos hay ruina y miseria y el camino de la paz. Ellos no saben. No hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que se cierre toda boca y todo el mundo rinda cuentas a Dios. Porque ningún ser humano será justificado delante de él por las obras de la ley, ya que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, la justicia por la fe. Pero ahora la justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley, aunque la ley y los profetas dan testimonio de ella, la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay distinción, ya que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Son justificados por su gracia como un don, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como expiación por su sangre para ser recibida por la fe. Esto era para mostrar la justicia de Dios, porque en su divina paciencia había pasado por alto los pecados anteriores. Era para demostrar en el presente que Él mismo es justo y que lo justifica. ¿Quién tiene fe en Jesús? ¿Y entonces? ¿Qué pasa con nuestra jactancia? Queda excluida. ¿Sobre qué principio? ¿En el principio de las obras? No, sino por el principio de la fe. Porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿O es Dios solo el Dios de los judíos? ¿No es Dios también de los gentiles? Sí, también de los gentiles, puesto que Dios es uno y justificará a los circuncisos por su fe y a los incircuncisos por su fe, ¿derrocamos entonces la ley por esta fe? De ninguna manera. Al contrario, mantenemos la ley. Libro de los Proverbios, capítulo 26 frente a 27 y 28. El que cava una fosa caerá en ella, y una piedra volverá sobre el que la hace rodar. La lengua mentirosa aborrece a sus víctimas, y la boca aduladora obra la ruina. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos. Te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra de hoy. Gracias por tu gracia que nos llega a través de Jesucristo. Te damos gracias por el Espíritu Santo que en este cumpleaños de la Iglesia, en esta fiesta de Pentecostés, Espíritu Santo que ha obrado milagros y ha hecho descender la gracia de Jesucristo hasta nosotros 2000 años después. Ayúdanos a recibir este Espíritu Santo.
Este día. Eres un Espíritu Santo. Este día. Manténnos vivos en tu voluntad. Consérvanos. Manténnos cerca de tu corazón. Ayúdanos a no alejarnos nunca de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que ayer estaban orando por el Espíritu Santo, orando por la promesa después de la ascensión, después de que Jesús ascendió al cielo. Y aquí, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, tenemos la venida del Espíritu Santo. Están todos reunidos en un lugar. Aquí viene este poderoso viento que llena toda la habitación y este fuego. El Espíritu Santo sube sobre ellos como lenguas de fuego. Y empezaron a hablar en otras lenguas a medida que el Espíritu les daba que hablasen. Y una de las cosas que es tan importante acerca de esto es: aquí están los apóstoles y los discípulos y María, están reunidos, 120 de ellos. ¿Qué sucede? Reciben el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hacen? No lo hacen. Solo buscan esa sensación. No buscan la experiencia. No se aferran a esto. Esto es genial. Sabes, a veces podemos ser tentados. Tenemos una experiencia religiosa para entrar en lo que podríamos llamar un santo apiñamiento, ¿verdad? Algo así como acurrucarse. Volvamos a esta reunión en la que este es un momento poderoso. Este es un gran momento. Me siento muy cerca de ti, muy cerca de Dios. Eso es un regalo. Si eso ha sucedido alguna vez en tu vida, siempre es un regalo. Pero ese no es el fin. Ese no es el objetivo. La meta es recibir ese poder del Espíritu Santo para que podamos hacer lo que los apóstoles hacen aquí en el capítulo 2, que es que recibimos el don del Espíritu Santo para salir. Y eso es exactamente lo que hacen. Ellos básicamente derriban la puerta, patean la puerta y salen al mundo y comienzan a proclamar a Jesucristo resucitado de entre los muertos. Y sabes, aquí está el discurso de Pedro. Y recuerdo haber leído el discurso de Pedro años y años atrás, pensando qué es lo que convence a los corazones. ¿Cómo se habla de Jesús de tal manera que 3,000 personas se bautizan en un día? Quería saber la salsa secreta de la homilética de Pedro, de la predicación de Pedro. Y lo leí y recuerdo que me decepcionó que Peters dirigiera a la multitud este sermón el día de Pentecostés. ¿Y reconocemos que qué es lo que convierte los corazones? ¿Qué es lo que convence a los corazones? Siempre es el Espíritu Santo, rara vez es la astucia del predicador. Rara vez es la habilidad del predicador con las palabras. Siempre es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede instigar la conversión. El Espíritu Santo es el único que puede convencer los corazones. Y eso es lo que sucede, es que a Pedro se le dio este don del Espíritu Santo, y él caminó en el Espíritu Santo. Habló en el Espíritu Santo. Vivió en el Espíritu Santo. Y debido a que muchas personas que hicieron la pregunta, ¿qué hacemos? Y él dice, arrepiéntanse, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don al Espíritu Santo por estas promesas para ustedes y para sus hijos. Para todos los que están lejos, arrepiéntanse y sean bautizados. Esto es tan clave, tan crítico. Jesús los había enviado. Recuerden, él dijo, al final del Evangelio de Mateo él dice, he aquí, yo estoy con vosotros en todos los caminos hasta el fin del mundo, y ellos salen y bautizan, y ese bautismo es algo que Jesús incluso les había dicho al final del Evangelio de Mateo. Jesús lo había enviado y dijo, queremos a todas las naciones, ya sabes, hacer los símbolos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les dijo que fueran a bautizar. Y aquí está este primer día, el primer día del programa de evangelización. Ellos dicen, ¿qué hacemos?
Y Pedro sabe la respuesta: bautícense, porque eso es exactamente lo que Jesús les dijo que hicieran. Pero entonces también esto es tan notable. En Hechos 242, dice que ellos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas cuatro cosas, la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones, son estas cuatro marcas de la Iglesia. Son cuatro marcas de la Iglesia primitiva esencialmente. Así es. Así que están diciendo cerca de los apóstoles. De hecho, más tarde, tú sabes, años y años y años más tarde en el siglo I, escucharás a algunos de esos primeros escritores cristianos decir que si no te mantienes cerca de tu obispo, siendo los obispos los sucesores de los apóstoles, entonces no estás cerca de Jesús. Si quieres saber si estás cerca de Jesús, ¿estás cerca de tu obispo? Significa si sigues a los sucesores de los apóstoles, enseña. Así que lo primero es la enseñanza de los apóstoles y el compañerismo, ese sentido de ser capaz de decir, hey, esta es una comunidad que no solo nos vemos los domingos, en realidad tenemos esta profundidad de compañerismo. Nosotros realmente, cito, hacemos la vida juntos. Y eso es algo realmente importante en la pregunta que podemos hacernos: ¿tengo hermandad entre mis compañeros cristianos? ¿Tengo hermandad entre mis compañeros cristianos? ¿Tengo comunión? Si no la tengo, podría ser un área donde Dios me está llamando a tener algo como esto. Al partimiento del pan. Ese ha sido el código. Partir el pan es el código de la misa desde el principio. Como, ya sabes, lo escuchamos en Lucas capítulo 24 al final del Evangelio de Lucas, donde Cleopus y Mrs. Cleopus reconocen a Jesús en la fracción del pan. Y no era solo porque partiera un trozo de pan de pita, era la Eucaristía, la fracción del pan. Para eso se reunían y para las oraciones, porque la oración definía su vida. Así que eso es algo muy importante en Romanos. Esta es, como dije, la Pablo a los Romanos es su obra maestra y es increíble. Y el Espíritu Santo es su coautor, así que es bastante asombroso. Pero aquí está San Pablo. Y recuerden que ayer hablamos de cómo en el capítulo 1, San Pablo señala que todos, incluso si no tienen idea de la ley, no tienen idea del Antiguo Testamento. Todos saben que Dios existe con solo mirar el mundo. Y no solo eso, utilizando el sentido común, esencialmente se puede saber lo que está bien y lo que está mal simplemente mirando el mundo. En los capítulos 2 y 3, San Pablo continúa hablando de cómo aquí, los que fueron criados judíos, aunque en realidad fueron criados con la revelación de Dios, no solo son criados con la revelación de Dios, son criados con la promesa de Dios, este pacto en el Antiguo Testamento. Para poder, como, caminar con el Señor, para poder saber quién es en lo profundo de su corazón, quién tiene el suyo. Y sin embargo, al igual que aquellas personas que no eran judías y que deberían saber que Dios existe y cómo adorarlo, pero no lo hicieron, aquí están los judíos a quienes se les dieron muchos más dones, y deberían haber seguido a Dios, y deberían haberlo adorado, y deberían haberle sido obedientes, pero tampoco lo fueron. Y así que aquí está la cosa que tenemos: está la gente natural, tú sabes, y algunas formas sobrenaturales de la gente judía, y toda la gente está entonces cayendo. Y es por eso que tenemos esa sección en el capítulo 3 acerca de que ninguno es justo, y son todas estas citas del Antiguo Testamento hablando de ninguno es justo. No, ninguno. Nadie entiende. Nadie busca a Dios, sigue. No hay temor de Dios ante sus ojos. Y sus caminos son ruina y miseria. Sus pies son rápidos para derramar sangre. Todas estas son citas del Antiguo Testamento destacando el hecho de que incluso aquellos que están bajo la ley, incluso aquellos que están en el Antiguo Pacto, incluso ellos. Quiero decir, los escuchamos. Leímos casi 300 días del Antiguo Testamento, en realidad más de 300 días del Antiguo Testamento. ¿Y cuántas personas fueron fieles? Hubo un par de casos destacados, pero aún así sabemos que la persona justa cae 7 veces al día. ¿Y entonces cuál es el remedio?
¿Cuál es la respuesta? Y San Pablo dice, aquí está la respuesta. Está en el capítulo 3, comenzando con el versículo 21. Pero ahora la justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley, aunque la ley de los profetas da testimonio de la justicia de Dios por la fe en Cristo Jesús Jesucristo. Para todos los que creen, no hay distinción, ya que todos pecaron y se quedaron cortos. Son justificados por su gracia como don para la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios presentó como expiación por su sangre para ser recibido por la fe. Y esta es la clave, es que todos se han quedado cortos y que podríamos probar todo lo que queramos. Podríamos esforzarnos en pos del Señor y con todo lo que tenemos, y aún así no sería suficiente. Así que, ¿qué hacemos? Bueno, el Señor ha venido a nosotros y ha hecho de sí mismo un sacrificio. Y en eso Él es redimido cuando nos rescató del reino de las tinieblas, el poder de Satanás, y nos trajo a su reino. Él nos trajo a la luz, nos dio misericordia, nos dio gracia, nos dio esta nueva vida. Y por eso San Pablo continúa diciendo en el versículo 27, ¿qué será entonces de nuestra jactancia? Está excluido. No hay lugar para ello en absoluto. Por el principio de la fe. Sostenemos que un hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Tan bueno. Es increíble. Es increíble. Ahora continuará hablando de ejemplos de fe como Abraham y los resultados de la justificación más adelante, a medida que avanzamos hacia mañana. Pero ahora mismo simplemente reconocemos que aquí está el Evangelio. El corazón del Evangelio es que no importa cuánto trabajemos, no importa cuánto nos esforcemos por ser buenos, nunca será suficiente. Y la buena noticia es que no tiene por qué ser suficiente. Porque el Padre ha ofrecido a su Hijo, y el Hijo se ha ofrecido a sí mismo por vuestra redención, por mi redención. Y entonces lo que debemos hacer es recibirlo. Llegamos a recibir su gracia, tenemos que recibir su redención. Podemos recibir su amor. Y eso es caminar en fe, teniendo obediencia, como dice San Pablo en Pastor Romano 1, la obediencia de la fe. Ahora le obedecemos y le pertenecemos. Esto es bastante fenomenal. Es bastante asombroso. Estoy orando por ti. Por favor, ora por mí, hombre. Soy David Susha. No puedo esperar a verte mañana. Dios los bendiga.